por supuesto, ¿no? El gobierno suizo ha negado rotundamente colaborar con el gobierno de Dina Boluarte, con el gobierno del Congreso, con el gobierno del Poder Judicial, ¿no? Del Ministerio Público, la Fiscalía, los procuradores, todo, ¿no? Estamos hablando del famoso autogolpe, ¿no? Que se le atribuye, pues, ¿no? Al presidente Pedro Castillo en un juicio político, ha dicho, ¿no? Suiza. El gobierno suizo evitó dar, ¿no? información sobre el teniente, ¿no? de la Policía Nacional. ¿Quién es este teniente de la Policía Nacional? Es Eder Infanzón Gómez, uno de los implicados en este famoso autogolpe, ¿no? en este proceso contra el presidente Pedro Castillo. Bueno, él ha sido declarado reo contumaz, el señor Infanzón, el teniente, este policía teniente, ¿no? ha sido, digamos, declarado como reo contumaz porque no asistió, ¿no? Desde un inicio del juicio oral, él no asistió y simplemente no quiso dar la cara. Entonces, él fue declarado por la justicia peruana como reo contumaz. Y lógicamente, ¿no? sabiendo ese tema, es que han hecho un estudio profundo, los suizos, la justicia de Suiza, y han declarado que el presidente Pedro Castillo no ha cometido el delito, ¿no? en temas jurídicos. Es un delito político, ha dicho Suiza. Esto quiere decir que el presidente Pedro Castillo no puede ser condenado. Ya tenemos, ¿no? el primer veredicto en temas internacionales, un país importante donde hay muchos organismos internacionales, ¿no? Por eso es que el presidente Pedro Castillo, yo voy a decir claramente por primera vez, lo que está haciendo el presidente Pedro Castillo, viendo cómo estos señores operadores de la justicia, que se ha politizado la justicia peruana, es que ha tenido que defenderse con ciertas actitudes, porque creo que ha hecho muy bien. Muy bien. Se necesita a los defensores de Pedro Castillo, ¿no? en temas legales. Es cierto. Pero lo que ha hecho el presidente Pedro Castillo, decirle al mundo entero, cuando el presidente Pedro Castillo ha dicho que este es un juicio mamarracho, que este es un juicio, una persecución política por tener diferentes, digamos, formas de pensar a este sistema, es que el mundo ha analizado el tema de Pedro Castillo y tenemos un primer veredicto. Suiza, ¿no? le ha dicho al Perú que ustedes no están aplicando la ley como debe ser. Eres un país paria, apestado, porque no estás siguiendo, ¿no? digamos, estrictamente, ¿no? los temas jurídicos como debe ser. Hoy se ha politizado lógicamente todo y hay una persecución, no solamente el presidente Pedro Castillo, hay muchos compatriotas, ¿no? que están siendo perseguidos por este sistema, sistema judicial, lógicamente. Entonces, el gobierno suizo ha negado rotundamente a colaborar con el gobierno de Dina Boluarte. Es decir, con el Congreso, ¿no? Porque el Congreso es el que gobierna y Dina Boluarte es su títere. Se ha negado rotundamente, ha dicho. Nos negamos a entregarle el informe del teniente, ¿no? de Eder Infanzón, que había sido declarado acá en nuestro país como reo contumaz. Y le ha dicho, no, de ninguna manera. En ese país, el presidente Pedro Castillo, y ha sido claro, el presidente Pedro Castillo ha cometido un delito político. Lo ha dicho claramente. Y eso significa, en Suiza, que no puede ir a la cárcel. Claramente tenemos un veredicto internacional donde el presidente Pedro Castillo ha dado una puñalada a esta mafia organizada. Y claramente, Suiza, donde es uno de los primeros países donde realmente se imparte justicia, ha dado ya su veredicto. Este es muy bueno para el presidente Pedro Castillo. Por eso digo, el presidente Pedro Castillo, las actitudes que ha tenido, ¿no? esta rebeldía frente a este sistema corrupto, está dando sus resultados. Porque en temas internacionales, ¿no? jurisdiccionales, se está defendiendo, se está esgrimiendo y están tomando decisiones, ¿no? en favor del presidente Pedro Castillo. Y no solamente va a ser Suiza. Vamos con los derechos humanos, lo que ha pasado con el presidente Pedro Castillo, ¿no?
Esto, la verdad, da esperanzas de que en temas internacionales, así lo condenen al presidente Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo tiene un as bajo la manga, que es la justicia internacional. Y lógicamente, ¿no?, el gobierno suizo, ¿no?, evitó dar información sobre el teniente, ¿no?, de la Policía Nacional, Eder Infanzón Gómez. Él ha sido implicado, ¿no?, en el proceso que se le sigue al presidente Pedro Castillo, el que fue declarado reo contumaz, ¿no? Él no se presentó, pues, ¿no?, durante la instalación del juicio oral, ¿no?, de nuestro presidente Pedro Castillo. Por eso es que se le declara como reo contumaz, ¿no?, al teniente Infanzón, ¿no?, este policía. Y lógicamente Suiza ha dicho que no va a colaborar con la justicia peruana porque está viendo que acá hay una persecución política. Porque claramente el presidente no ha cometido delito, digamos, jurídico, sino es un delito, ¿no?, político. Y como tal se debe juzgar. Y claramente el gobierno suizo inclusive dice, ¿no?, porque para el Ministerio Público de la Federación Suiza, el hecho imputado al teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón Gómez, ¿no?, debe calificarse según la legislación suiza, delito contra el Estado, conforme, ¿no?, al título 3 del Código Penal suizo, que en la concepción suiza constituye el delito, ¿no?, de naturaleza política. Es decir, todos los implicados acá en el Perú están siendo perseguidos políticamente, no jurídicamente. Y han negado rotundamente dar cualquier información sobre este teniente, que está implicado, ¿no?, justamente con este delito de rebelión, ¿no?, según nuestra legislación, ¿no?, peruana. No nuestra legislación peruana, sino según las interpretaciones, ¿no?, de estos procuradores, de este Tribunal Constitucional, ¿no? Porque en nuestra legislación dice otra cosa, el delito de rebelión. Pero esto es antojadizamente, porque quieren perseguir y meter preso a una persona que se rebeló a los grupos de poder y dijo, no, yo no voy a permitir que a mi país saqueen estas empresas multinacionales y tienen que pagar toda la deuda que nos deben, que nos tienen a nosotros. 12.000 millones le hizo pagar a estas empresas transnacionales nuestro presidente Pedro Castillo. Y todos los días salían en las plazas públicas a decir, ustedes tienen que pagar, porque mi pueblo me ha elegido para poder hacer cumplir mis promesas, que ustedes tienen que pagar, y voy a revisar todos los contratos ley, uno por uno. Eso fue la sentencia de muerte política de nuestro presidente Pedro Castillo. Por eso es que el presidente sufrió ese atentado a su libertad, ese derecho fundamental que toda persona tiene, el derecho de la libertad, de poder transitar, que hoy el presidente está encerrado en 4 paredes, simplemente por haberse opuesto, ¿no?, a todas las políticas durante 200 años ya, desde la época republicana, que estos grupos de poder manejan los hilos y los destinos de nuestro país. Pues hoy, ¿no?, tienen sus operadores políticos, ahí tienen a Cerrón, tienen a Acuña, tienen a Keiko Fujimori, tienen al señor Porky, tienen a Acción Popular. Que el líder de Acción Popular tenga 60 investigaciones por delitos graves. Este es un escándalo. ¿En qué se ha convertido ese partido político que era del señor Belaúnde Terry? Esta es una barbaridad. ¿Hasta dónde han caído estos partidos políticos? Con razón, ahora entiendo cuando hablaban de los niños del Congreso. Yo decía, ¿cómo Acción Popular va a estar metido en los niños del Congreso? Pero estos partidos, señores, si nosotros amamos nuestro país, tenemos no solamente el deber, tenemos la obligación de ir y votar